Sí, Álvaro, ya puedes Ya, comenzar. vale. Es que no sabía si estaba ya grabando o no. Bueno, pues hola, soy Álvaro y os voy a dar la presentación sobre sistemas complejos. Vamos a empezar hablando sobre la clasificación general de los sistemas. Podemos distinguir los sistemas según tres tipos: permeabilidad, paso del tiempo y predictibilidad. Lo más sencillo es empezar por el paso del tiempo. Dependiendo si el sistema se ve afectado por el tiempo, podemos hablar de sistemas dinámicos o sistemas estáticos. Los sistemas estáticos es aquellos que el tiempo no le afecta. Y los sistemas dinámicos es aquel en que el tiempo afecta y se trabaja con ecuaciones diferenciales. Luego tenemos los sistemas que se ven por la permeabilidad, que es dependiendo de si pasa o no pasa energía. En este caso tenemos sistema abierto y en el caso de que no se pase energía, un sistema cerrado. Y luego el caso de predictibilidad. Lo podemos distinguir entre sistema determinístico o heurístico. Sistema determinístico. Vale, ¿le puedo? Para que no salga esto. Vale, sistema determinístico es aquel en el que existe una parte de azar que puede modificar el sistema. En caso contrario, sería heurístico o estocástico. Vale, vamos a continuar la presentación hablando de sistemas complejos, que son sistemas en los cuales no es lo mismo tratar un sistema en general que tratar como unos mini sistemas por separado, ya que la actuación de cada una de las partes por separado va a influir al sistema en general. Esto lo hemos visto muy bien con el juego de la cerveza, con el beer game. Vale, podemos hablar de cuatro características importantes de los sistemas complejos. En primer lugar, la autoorganización, que sirven para coordinarse, para coordinar todos los procesos de un sistema. Por ejemplo, en el juego de la cerveza había un distribuidor, una fábrica, cada uno trabaja de forma autónoma, pero el correcto funcionamiento haría que el sistema complejo sea viable. Sistema caótico. Vale, esto viene de una teoría matemática que se llama la teoría del caos. Y bueno, se caracterizan por la no linealidad, extrema sensibilidad a las condiciones iniciales y no se puede prever el comportamiento del sistema. En este estamos metido todavía muy a fondo. Comportamiento emergente, pues da sensación de inteligencia. A esto me refiero, por ejemplo, el vuelo de las aves. Si, por ejemplo, seguimos un vuelo, que he visto como un vídeo, que habían visto de unos compañeros de cuarto, que se puede apreciar como en un viaje largo transatlántico de las aves, hay una que, por ejemplo, hace la función de líder. Y este líder se va cambiando con el paso del tiempo. Pues da esa sensación de inteligencia, que son acciones que parecen imprevistas, pero están coordinadas. Y luego vamos a hablar de los fractales. Para ello me voy a detener y voy a empezar dando la definición. Vale. En primer lugar, quiero dar la diferencia general entre conjunto fractal y fractal natural. Conjunto fractal es un ente matemático que tiene una forma determinada. Y luego los fractales naturales son los que podemos apreciar en la naturaleza. Por ejemplo, las hojas de los árboles, o la composición de las mareas, o la composición de las costas. Ahora voy a meterme más a fondo en esto. Vale, hay tres características muy principales de los fractales. La primera son las iteraciones, que consiste en repetir n veces el mismo patrón. Por ejemplo, si hacemos una iteración, en este caso podemos tener esta imagen. Si hacemos, por ejemplo, 200 iteraciones, vamos a tener una imagen mucho más precisa y que va a darnos unos resultados más óptimos. Esto se utiliza en métodos numéricos para intentar predecir o discutir el error aproximado. Y luego las dos características más importantes de los fractales son la autosimilitud y la dimensión. La autosimilitud consiste simplemente en repetir un patrón n veces. Por ejemplo, si cogemos una hoja de un árbol, vemos que la hoja está dispuesta de la misma forma y parece que son como mini partes que son iguales. Pues eso se denomina autosimilitud.
y tenemos que puede ser geométricamente estricta o bien es aproximada. Geométricamente estricta tenemos, por ejemplo, los famosos principios de Cantor y, bueno, todo esto me voy a meter un poco más a fondo más tarde. Y estadística, pues por ejemplo, pues cómo se comporta la naturaleza, como he comentado antes. Luego tenemos la dimensión. Tenemos que tratar tres tipos de dimensión: la euclidia, la topológica y la contenida. La dimensión euclidia es aquella que tenemos, que conocemos de toda la vida. Un punto, dos, una recta, tres, un plano. La topológica es que dependiendo si los vértices están, dependiendo si los vértices, por ejemplo, son disjuntos o son adjuntos o de otro tipo de forma, pues tenemos ya que si es un cubo, un cuadrado o o una esfera. Y luego la dimensión contenida. Vale, este concepto de dimensión nos va a ser súper útil para definir matemáticamente el concepto de fractal. Y creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Vale. Un fractal es un conjunto cuya dimensión de Hausdorff-Bestovich, que es la contenida, es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Aquí esta es la fórmula de la dimensión de Hausdorff. Y aquí te dice que, y aquí os he pasado una imagen de la dimensión topológica. Dependiendo de si son los vértices son adjuntos o de cómo sean los vértices, pues ya tratamos de un punto, un cuadrado, un segmento o un cubo. Vale, y ¿qué más tengo que decir? No, aquí no. Vale, y ya vamos a hablar de los tipos de fractales. Podemos distinguir dos tipos de fractales: fractales lineales o fractales no lineales. Fractales lineales son aquellos que utilizamos números naturales y los tratamos dentro del cálculo infinitesimal. Y son modificaciones que se producen dentro de la escala. Tenemos tres tipos de fractales lineales muy famosos. El polvo de Cantor, que si os fijáis son, aquí se puede ver muy bien la autosimilitud, que son imágenes que se van replicando, pero con un tamaño más pequeño. El triángulo de Sierpensky y la curva de Bonsot. Y luego tenemos los fractales no lineales, que se caracterizan por el uso de los números complejos y se les designa de caóticos. Y tenemos dos tipos de fractales no lineales: el Julia, que es el de abajo, el conjunto de Julia, y el conjunto de Mandelbrot. Aquí os he puesto una imagen de cómo afectaría un conjunto de Julia dependiendo de las iteraciones. Vemos que, por ejemplo, si hacemos una iteración, no se aprecia a grandes rasgos cómo sería el conjunto, pero si hacemos una iteración de n muy grande que tiende a infinito, ya podemos ver más o menos cómo sería el conjunto de Julia. Vale, como he comentado antes, los fractales no lineales dependen de los números complejos. Y los números complejos bueno, esto ya depende de la geometría fractal. Suponiendo que esta es la forma polar del número complejo y sabiendo que los valores de los números complejos para i y cuadrado, y cubo y cuarta siguen una sucesión que se mueve entre entre 1 y la raíz de -1, ese rango, pues podemos crear, bueno, podemos diseñar la geometría fractal que sirve para ver si, por ejemplo, una órbita pertenece a un conjunto o no pertenece a un conjunto. En este caso, he denotado el conjunto de Mandelbrot de la siguiente manera, como esta sucesión. Y, por ejemplo, vamos a ver si, por ejemplo, un conjunto pertenece al conjunto de Mandelbrot. Por ejemplo, he tomado el conjunto de Z0 igual a I, que es el que se me ha ocurrido más rápido. Y ya si elevo al cuadrado, elevo al cubo, elevo a la cuarta, veo que se estructura en un rango cerrado y acotado que va entre -1 más i hasta i. Y como la órbita, que sería Zn, no tiende a infinito, sino que está en un conjunto, decimos que pertenece al conjunto de Mandelbrot. Por ejemplo, si probásemos, por ejemplo, también lo probé con un Z0 igual a 1 y vamos subiendo, al final se crearía como 1, 5, no sé, era luego 500, y eso tendería a infinito. Si haces ya, por ejemplo, Z no sé, a la 100, a la 200, pues ya tiende a infinito. Por lo tanto, ese sería un conjunto de Mandelbrot que tiende a infinito, por lo tanto no sería el conjunto. Vale.
Ahora vamos a ver un poco de sistemas dinámicos. Lo he definido como una R tupla, donde T es el tiempo, M es un conjunto, son los conjuntos posibles de estados, que será abierto o cerrado, que será verdadero o falso, y la función. Bueno, aquí creamos una función que te dice que dada la condición inicial se produce una trayectoria, que es X, y bueno, y T es el intervalo de tiempo que pone aquí, que dependiendo si es de la recta real o no naturales, se llama flujo o mapeado. Por ejemplo, en este caso, no, en este caso aquí abajo, esto sería un mapeo hacia, hacia, hacia la función, hacia la condición inicial del movimiento, una ecuación diferencial. Vale, los sistemas dinámicos, como hemos comentado antes, pueden ser continuos o discretos. Si son continuos, se representan a través de ecuaciones diferenciales. Y si son discretos, a través de ecuaciones iterativas. Vale. Uno de los fundamentos más importantes de los sistemas dinámicos es el concepto de atractor, que en resumidas cuentas, fijaos en esta imagen de aquí abajo, son los conjuntos de valores a los que tiende una ecuación diferencial. Vale, tenemos que un atractor tiene tres proposiciones, que es invariante, es decir, que si cualquier trayectoria que pertenezca al atractor, a la parte que está en azul, va a pertenecer siempre al atractor. O sea, va a estar contenido en A. Si tenemos unas condiciones iniciales, es decir, que existe un abierto que está contenido dentro, pues va a existir una zona, una región que se va a llamar cuenca, o en este caso, bueno, también he visto que se llama sin de atracción, que va a contener todas las posibles trayectorias. Y también tenemos que A es minimal, es decir, no hay ningún subconjunto que cumpla las dos primeras proposiciones que sea atractor que no sea este atractor. Y aquí tenemos un atractor muy famoso, que es el atractor de Lorentz, que al final, pues también es que describe, por ejemplo, si cogéis un punto de estos, vais a llegar a una zona, que será este círculo de aquí adentro, que va a ser el atractor. Porque al final cualquier punto que cojas va a converger hacia el atractor. Y cualquier punto que tengas aquí dentro, pues va a verificar esa proposición, que eso va a ser invariante y etcétera. Vale. Aquí me he basado de unos apuntes de la Politécnica para poder explicar los tipos de atractores, que los denotan como que hay cuatro tipos de atractores. Punto fijo, ciclo límite, toro y atractor extraño. Con atractor extraño me refiero a atractores tipo famosos como el atractor de Lorentz. Vale, el atractor de punto fijo es, es cuando, por ejemplo, todas las trayectorias, como podemos ver en esta foto, convergen hacia un punto común. Por ejemplo, en este triángulo, bueno, en este más bien un cono, tenemos que cualquier trayectoria, ya sea esta o esta, te van a converger te va a converger a la salida. El punto más famoso es esta ecuación de ay, se me olvida el nombre de la ecuación. Elasticidad de un muelle, por ejemplo, pues tenemos que es una ecuación diferencial, segunda derivada, el amortiguamiento de la masa. Bueno, tenemos que esta solución es una solución sinusoidal que tenemos que, si lo veis está aquí, si lo veis desde aquí, por ejemplo, el tiempo tiende a infinito, mientras que lo que es la solución va a tender a cero. Pues en este caso es eso, la función del seno, y todo esto que se atrae hasta el origen, pues eso sería el atractor. Como veis, esta función es idéntica a esta, porque al final si coges un punto de aquí te va a converger a cero, si coges uno de aquí arriba te va a converger a cero, y aquí también te va a converger a cero. Luego tenemos otro tipo de atractor, que es el ciclo límite, que bueno, pues el ejemplo más famoso del ciclo límite son los circuitos. Al final convergen en una curva cerrada, en este caso no convergen a un punto, sino que convergen a una curva cerrada. Y el ejemplo más famoso es el oscilador de Van der Pol, que viene descrito por esta ecuación. Al final, aquí lo que hablas es, dependiendo del epsilon, vamos a tener, bueno, epsilon aquí lo denota como lo he puesto aquí, parámetro de amortiguamiento. Pues dependiendo del epsilon, vamos a tener un tipo de error o no. Por ejemplo, si epsilon vale 0, nos vamos a quedar con una ecuación que va a ser la segunda derivada de x más x,
que bueno, que lo tengo puesto por aquí, creo, que bueno, que es una ecuación armónica y las órbitas son periódicas. Pero en el caso de, por ejemplo, si epsilon es distinto de 0, pues vamos a tener ya el término no lineal interviniendo. Y ya este término no lineal nos va a afectar la propia ecuación. Y ya aquí, ya si lo resuelves, tenemos que actúa amortiguando si epsilon es mayor que 1 y actúa amplificando si epsilon es menor que 1. Y el último ejemplo que ya voy a explicar de esto, de los actores, es el ejemplo toro. Bueno, el concepto de toro viene de la topología y te dice que, bueno, lo he puesto aquí, aunque no tenía ni idea, que el concepto de toro es una superficie cerrada que al final estás acotando ese producto de productos cartesianos. Lo que tengo aquí puesto. Vale, aquí lo define como S1 por S1. Pero si me llevo en vez de 2 dimensiones, lo cojo para todo, para hasta una SN, pues me creo una dimensión me creo un toro n-dimensional. Y bueno, pues se crea esta figura, es lo que tengo aquí puesto. Se crea un toro a la n, que es una figura topológica, que en este caso, pues es un tipo de atractor. No encuentro ningún ejemplo, pero si lo consigo encontrar. Y luego tenemos el teorema de Poincare-Bennigsen, que es muy importante a la hora de explicar los tipos de atractores, porque al final, bueno, esto se utiliza mucho en la mecánica cuántica, y al final es lo que os he explicado en los atractores. Lo tengo por aquí. Al final se va a cumplir estas 3 proposiciones, es decir, tenemos que todas las posibles soluciones o todas las trayectorias de la onda te van a converger a un punto y ese punto, si estamos en TDA, va a estar contenido en A, porque no nos podemos salir de este punto. Es minimal, ya que si existiese otro punto, caería aquí. Y aparte, pues existen N soluciones que verifican esto. Y al final es como una forma de verificar que se cumple el concepto de atractor. Es un teorema que viene como a argumentar ello. Y bueno, pues esto es todo, más o menos. Y más o menos sería lo más importante de lo que he buscado. Pues muchas gracias, Álvaro. Ahora, si os parece bien, voy a detener la grabación y ya nos quedamos debatiendo un poquito sobre esto. Vale.